Vamos con Héctor Bernardo de Contexto Argentino. Héctor, tienes 10 minutos. Adelante. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Y para empezar, quería preguntarle al expresidente eh, eh, ¿qué país usted como 30% de imagen positiva y qué país está dejando Leno, futuro gobierno, retirándose con menos del 10% de imagen positiva? Lenín Moreno no está dando un país, está dando ruinas, nos ha destrozado. Y no solo lo tangible, no solo ha destrozado las carreteras que no le dio, a las cuales no le dio mantenimiento en 4 años, las escuelas, los destartalados hospitales, registro civil y tantas cosas más tangibles. Mezcla de ineptitud y mezcla de mala fe, porque también quiere llevar el mensaje que lo público no sirve y todo tiene que ser lo privado. Le reducen presupuesto de las universidades públicas, tienen problemas de universidades públicas no sirven, todo tiene que ir al sector privado. Quieren solo defender sus negocios. Ese es el problema cuando el poder privado se apodera de lo público. La razón de ser de lo público es el bien común. Cuando el poder privado, que debe ser la principal división de poderes entre lo público y privado, cuando el poder privado se apodera de lo público, gobierna en función de sus negocios. En todo caso, por ineptitud, por mala fe, no deja un país, deja ruinas. Y el próximo gobierno tendrá una tarea enorme. Estas no son palabras en el aire, yo soy académico. Hablemos con pruebas si quieren. El mayor decrecimiento de América Latina fue en la Gran Depresión, alrededor del 5%. Ahora América Latina va a decrecer 7.7%, de acuerdo a la CEPAL. Pero Ecuador va a decrecer cerca del 11%. En América Latina continental es de los países que más va a decrecer. ¿Saben lo que es decrecer 11%? Para ponerlo en perspectiva, queridos jóvenes, Héctor, tal vez tú no conoces este episodio de nuestra historia, pero nosotros tuvimos una muy grave crisis en el 99 que produjo migración, que se incauta en nuestro depósito, la quiebra de 16 grandes instituciones financieras. Bueno, en esa terrible crisis decrecimos 5.4%. Ahora vamos a decrecer el doble. Y además tenemos una crisis sanitaria con decenas de miles de muertos. La situación es extremadamente grave. No podemos estar para experimentos de estos medio esotéricos que quieren exportar barriles de agua. No podemos continuar con lo mismo. Lazo ha cogobernado con Moreno. Se requieren retomar esas políticas que tanta prosperidad y que tantas dificultades nos permitieron superar del 2007 al 2017. Entonces, contestando tu pregunta, y puedo abundar en datos, por ejemplo, se ha triplicado la pobreza absoluta. La pobreza absoluta. Ese es donde ni siquiera puedes garantizar la reproducción normal de la vida. En otras palabras, ni siquiera tienes nutrientes suficientes para garantizar la vida, para garantizar la buena salud, la de tus hijos. El próximo gobierno, como te decía, lo puedo fundamentar con cifras, no va a recibir un país, va a recibir ruinas por culpa del peor gobierno de la historia. En ese sentido, y también teniendo en cuenta que recientemente el presidente Lenín Moreno se reunió con Luis Almagro, quien ha tenido un papel nefasto para la región y que ha habido problemas con veedores internacionales y que ha habido incluso muchos intentos de incluso suspender las elecciones. ¿Qué garantías hay de que este domingo se realicen elecciones transparentes y que los resultados de la votación de la gente sean los que se publiquen? Ninguna garantía. Por el contrario, tengo la certeza de que van a ser elecciones muy oscuras. ¿Cuán oscuras? Ese es el problema. Por eso hay que ganar ampliamente para que no nos roben el triunfo presidencial. Pero, por ejemplo, son 137 asambleístas. Con pequeños cambios nos pueden robar los asambleístas y pueden cambiar la correlación de fuerzas en la asamblea. La reunión de Moreno con Almagro es muy grave, muy sospechosa, muy nauseabunda, ¿no? Dos de las peores figuras que ha parido nuestra América reunidas en Washington, y tenemos informes de inteligencia que se reunieron con senadores de extrema derecha, con exfuncionarios del gobierno de Moreno, por ejemplo, María Paula Romo, una ministra nefasta que fue censurada, huyó a los Estados Unidos, para tratar, saben que no va a poder revertir los resultados, pero tratar de forzar una segunda vuelta electoral para que en esa segunda vuelta electoral se unan todos. Debemos estar muy atentos cuidando los votos. Lastimosamente el fraude no se hace solamente en la mesa,
adulterando actas, sino en la digitación de los resultados. Eso lo maneja totalmente el gobierno. Claro, después se puede reclamar con el acta, pero eso toma tiempo, hay que ver si deja de ver los resultados pormenorizados. Es un camino muy arduo. Cuiden los votos, estén muy atentos, ¿no? Tratarán de robarnos por todas las formas posibles un triunfo en primera vuelta, además de robarnos asambleístas. Nuestros candidatos asambleístas deben cuidar sus votos. Nuevamente, resumiendo, contestando tu pregunta, Héctor, no solamente que no hay garantía de elecciones transparentes, tengo la certeza de que no va a ser transparente. Lo único que está en discusión es cuán poca transparencia van a tener. Si en realidad tanta oscuridad como para revertir la voluntad del pueblo ecuatoriano, o algo de irregularidades para fastidiar, para molestar, sin cambiar la decisión fundamental de nuestro pueblo. Tal vez preguntándole para el público argentino que no conoce tanto la trayectoria de Andrés Arauz, preguntarle justamente por qué Andrés Arauz fue el mejor candidato que podía tener la Revolución Ciudadana. ¿Por qué no Andrés Arauz? Es una pregunta más fácil de contestar. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, la prensa, especialista en contradicciones, en manipular, no nos engañemos, Héctor, eso lo debe tener claro Argentina, México, Ecuador, Perú. La prensa latinoamericana es de las peores del mundo y son los instrumentos de las élites o pertenecen al pueblo, pertenecen a las élites, ¿verdad? El Clarín pertenece a la élite, el Mercurio pertenece a la élite, Teleamazonas pertenece al segundo hombre más rico del país, además un sinvergüenza completo, banquero que gobierna con Moreno, y de esa cloaca con antena recibimos las noticias. Entonces, deben tener ustedes muy claro que la prensa, que pertenece a la élite en América Latina, es un instrumento para mantener el status quo, son los guardianes del status quo. No son los guardianes de la verdad, como es el rol de la prensa. Guardianes del status quo, y para eso son los primeros en robarnos la verdad. Y hacen un daño enorme. Porque cuando el guardián de la verdad te la roba, mienten todos. Políticos, empresarios, militares, jueces, y sin verdad, con una situación generalizada de mentira, sin información adecuada, no funciona la democracia. Y no salimos de su desarrollo, porque la democracia nosotros debemos enfocar como el sistema político para tomar acción colectiva, y la acción colectiva es clave para el desarrollo. Pero ¿qué acción colectiva adecuada vas a tomar si vives en una situación de mentira, de desinformación, de manipulación? Esto debemos reflexionar en América Latina. Mientras no se resuelva la cuestión mediática en América Latina, como la he descrito, no habrá verdadera democracia. Bueno, esa prensa se pasaba diciendo, para tratar de deslegitimarme a mí, porque tenía terror de que fuera candidato, se citan rostros nuevos, sangre nueva. Cuando ponemos un rostro nuevo, Andrés Arauz, el perfecto desconocido. Esa es la típica prensa latinoamericana, sin límite ni escrúpulo. La realidad es que siempre hemos creído en los jóvenes. Ya Andrés es un ejemplo de eso. Él empezó a trabajar en nuestro gobierno a los 21, 22 años. Fue el director del Banco Central más joven de la historia. Fue a sus 30 años ministro de Ciencia, Tecnología y Educación Superior. Entonces, porque verdaderamente confiamos en los jóvenes, creemos en un relevo generacional, creemos en sangre nueva, no con el doble discurso de la prensa, que te exige por un lado caras nuevas y después el perfecto desconocido. ¿Cómo puede ser cara nueva y ser perfectamente conocido? Aquí que me lo explique. Entonces, ese fue uno de los factores. Habían grandes candidatos. Gracias a Dios nosotros tenemos muchos cuadros, pero por su juventud, por su capacidad, por su frescura, creímos que el más adecuado para representarnos era Andrés Arauz. ¿Cuánto del retroceso que tuvo Ecuador durante el gobierno de Lenín Moreno tiene que ver con el alineamiento de ese gobierno con Estados Unidos? Muchísimo. Si se ha gobernado, y no, como les decía hace un momento, no solo se ha perdido lo tangible, se ha perdido lo intangible, la moral, la dignidad, el sentido de justicia. Mira lo que se hizo con Julian Assange. A Julian Assange, ¿ya?, lo negocia Moreno a la semana de llegar al gobierno. En los testimonios del juicio de Paul Manafort, el ex jefe de campaña de Trump, se dice: el 30 de mayo de 2017, Moreno asumió el 24 de mayo, nos reunimos, Paul Manafort, los asistentes, Santiago Cuesta, asesor presidencial, en la oficina del presidente, y nos ofreció entregar a Julian Assange si le conseguíamos financiamiento. O sea, el tipo es un tipo realmente sin escrúpulos.
Pero además rompió directamente la Constitución ecuatoriana, que en su artículo 41 dice textualmente: se reconocen los derechos de asilo y refugio de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentran en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No devolución. Y este tipo lo entregó. Y negociando con Julian Assange. Y como tiene la complicidad de la prensa, nadie dijo nada. Pero destrozó nuestra Constitución. Entonces, estos son los intangibles que se han destruido. El respeto a la ley, el respeto a la Constitución. Volvió la cultura del masapo. La impunidad, la falta de valores. Es el único gobierno en historia que ha permitido que una fuerza pública armada extranjera entre en su embajada, la policía británica. Las embajadas son suelo patrio. Es como invitar a un ejército extranjero que nos invada. Eso es traición a la patria. Todo eso ha destruido este tipo. Y tú decías en su relación con Estados Unidos. Aquí te pongo un ejemplo. Pero otro ejemplo. Nosotros sacamos una base militar en Manta. Si no había problema en tener bases militares extranjeras en el suelo patrio, perfecto. Yo continuaba con la base Manta, pero que no deben pues los gringos poner una base ecuatoriana en Miami. Sabemos que es un imposible, porque sí es un problema tener soldados extranjeros del suelo patrio. Bueno, esto los devolvió y los puso en Galápagos. En Galápagos están manejando un aeropuerto de los norteamericanos. Entonces, el nivel de vasallaje, el nivel de servilismo, el nivel de humillación, de entreguismo, es inédito. Y esos son los intangibles que se han destruido también, que han desmoralizado a la gente, ¿no? Entonces hemos perdido los valores, hemos perdido el sentido de soberanía, hemos perdido el sentido de justicia, hemos perdido el sentido de dignidad. No es que lo hemos perdido los ecuatorianos. Este gobierno nos ha intentado robar, pero queda. Eso se va a demostrar el día de mañana. Pero todo eso se ha perdido por su sometimiento, como te decía, a los Estados Unidos. Gracias, Héctor. Al final te damos la palabra otra vez para un cierre. Ahora, antes de pasar Perfecto. con Patricia, le tengo una rapidita. Cuando usted hacía los enlaces ciudadanos tenía como más acompañamiento, había alguien que le ponía las imágenes, que le pasaba los papeles. Ahora veo que usted es su propio asesor, pero lo hace bien. No me parece que va tan mal, presidente. Le veo que saca muy solvente papeles y se pone los lentes y parece como profesional. ¿Y qué necesitaba? ¿Qué quería? ¿Un asistente para que me ponga los lentes? ¿Sabes cuántas entrevistas ya voy dando? Bueno, esta sería la tercera en sábado. Es la segunda porque se suspendió la anterior, la pusimos para mañana, pero ayer di como 100 entrevistas. Entonces, si no estoy preparado para las entrevistas, ¿para qué estoy preparado? No, sí, se le ve bien preparado. Buen trabajo de los que le han preparado, Gracias. en este caso usted mismo. Vamos con nuestra siguiente invitada en este día, es Patricia Nogales del Medio Activo. Bienvenida, Patricia. Tienes 10 minutos. Sí, muchas gracias. Un gusto saludarle, estimado economista Rafael. Gracias por el espacio. Igual nuestro medio digital está desde Santo Domingo de los Áchilas, pero igual llegamos a nivel nacional y también internacional. Yo tengo una pregunta para usted y a través del contexto que ya acabó de hacer con los anteriores panelistas, ¿será necesario convocar a una asamblea constituyente para resolver o solucionar los problemas estructurales del país? Bueno, primero un inmenso abrazo para ti, Patricia, y Santo Domingo de los Sánchez, la provincia tan querida. Y bueno, dice que tu señal llega a todo el país. Un saludo a la patria entera. Mira, lo que ha habido estos 4 años es un proceso destituyente, de destrucción, de degradación, en todos los sentidos, en calidad de vida, en institucionalidad. Destruyeron todo. Hoy lloramos lágrimas de sangre por el incremento de la inseguridad. Bueno, cuando eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, muchos aplaudieron. Dijeron que responsable Moreno, reduciendo gastos públicos, mientras Correa seguramente se inventó el Ministerio Coordinador de Seguridad para poner a sus amigos, a su gallada. El Ministerio Coordinador de Seguridad coordinaba todas las instancias dedicadas a la seguridad, que no es solo la policía, son las Fuerzas Armadas, son los servicios de inteligencia, el ECO 911, el Ministerio de Educación, porque la principal seguridad viene del desarrollo humano, viene la formación en valores. Coordinaba con los otros países, con BIFRON, las comisiones binacionales de frontera con Colombia. Destruyeron todo y empezaron todos los atentados en la frontera, los secuestros, y este irresponsable quiso echarnos la culpa cuando él
desmanteló la institucionalidad para la seguridad. Entonces había un proceso de desconstituyente, como te decía, a nivel de vida, de bienestar, de instituciones, de programas, de calidad de la gente. No se ha puesto a los mejores, se ha puesto a los peores con tal de que odien a Correa, repartiéndose la patria cual botella entre piratas, fruto de la consulta mañosa, el 7 veces sí, y del trujillato y la transitocracia. Un ejemplo, ¿ya? Consejo de la Judicatura. El anterior presidente, por concurso de merecimiento, era Gustavo Yal. PhD en Derecho en la Sorbona de Francia, la mejor universidad de Francia. Ahora, te aseguro que te pregunto el nombre y no sabes quién es la presidenta, pero es la concuñada de Moreno. A ese nivel nos han rebajado, degradado como patria. Entonces se necesita ahora un proceso constituyente o reconstituyente, no, más exactamente constituyente, que no es necesariamente una asamblea constituyente. Sería el método más eficaz, el método más radical, el método más contundente para volver a reconstituir la institucionalidad, para volver a poner a la gente por sus méritos, por su talento, no por su odio a Correa y por la familia, los lazos familiares, la argolla, etc. Para volver a recuperar esos programas, muchas leyes, que si no tienes mayoría en la Asamblea va a ser muy difícil de recuperar. Sin embargo, un proceso costoso, riesgoso. Si nos gana la derecha, imagínate con una Asamblea Constituyente de plenos poderes que demora. Hay otros medios. Todo depende del resultado del día de mañana, si se gana una sola vuelta, si hay mayoría en la Asamblea. Con esa legitimidad se puede avanzar muchas cosas, pero en lo que no les quede la menor duda es que estos 4 años han sido un proceso destituyente, de retroceso, degradación, descomposición, y necesitamos un proceso constituyente que empieza por el retorno al poder de las grandes mayorías, recuperar el poder para el pueblo ecuatoriano, pero implica reconstituir la institucionalidad, poner a los mejores por méritos, recuperar planes, programas, el Plan Nacional de Desarrollo, Secretaría Nacional de Planificación, todo eso eliminaron estos sinvergüenzas. Y derogar muchas leyes nefastas y poner las leyes que existían antes y que tanto bienestar nos dieron. Entonces vamos a ver los resultados. Pero lo que sí es claro es que se requiere ese proceso constituyente que no necesariamente pasa por una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, la dolarización se fortalecerá. Existe 27.000 millones de dólares que están en el exterior. ¿Se va a intentar repatriar estos dineros? Por supuesto, porque algunos dicen son dineros privados, con mi dinero hago lo que le da la gana. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero independientemente de eso, ¿no? Muchos son dineros, entiendan, el principal generador de divisas del país se llama Estado, con el petróleo. Es el dinero de nuestro petróleo, que en lugar de estar, la economía es como una caja, ¿no? O sea, lo que tú sacas por un lado es lo que entró por otro lado. Lo que entró fue el ingreso petrolero y esto lo están sacando para poner capitales en offshore. Pero son los dólares generados con mucho esfuerzo por el pueblo ecuatoriano, que por el sistema perverso que tenemos de mercado, van unas pocas manos y lo sacan del país. No, esa plata son recursos sociales que deben estar trabajando para nuestra sociedad. Pero aquí, Dale. una cuestión clave. Al inicio me preguntaron las reformas tributarias como eliminar el ISD. El ISD, el impuesto de salida de divisas, es un impuesto sobre todo contra la especulación. Si no eres ese impuesto, ya hubiera colapsado la dolarización. Porque tú puedes tener capitales especulativos, los llamados capitales golondrina. Entro, me quedo 3 meses, salgo, entro de nuevo, 3 meses, salgo, de acuerdo a mi conveniencia. Es que es culpa del gobierno, del Estado, que no dio confianza. No. Puede ser que Colombia les ofreció mejores condiciones, salen. Esos son los especuladores. Pero cuando tiene el impuesto de salida de divisa ya no les es rentable. Si entró el capital, tiene que quedarse adentro, ¿ya? Entonces protegía la dolarización. Fíjate que ahora quieren derogar el impuesto a la salida de divisa. Eso va a potenciar la fuga de capitales porque no les interesa el país, les interesa solo su negocio, cuando hay que hacer lo contrario, traer esos capitales. Y hay mecanismos para traerlos. Por ejemplo, estos señores disminuyeron lo que se llama el coeficiente de liquidez doméstica. Los bancos también sacan capitales. De hecho, son el principal grupo en fuga de capitales, los bancos y los banqueros. Pero con un coeficiente adecuado de liquidez doméstica, ¿qué significa? En función de tus activos, tú debes tener cierta cantidad de dinero líquido en el país. Esos capitales pueden retornar. Hay mecanismos para hacer retornar esos capitales, pero este gobierno, por el contrario, está haciendo exactamente lo opuesto para que sea más fácil sacar capitales. Y eso es lo que puede hacer colapsar
la dolarización. Ujú. A ver, se inició el cambio de la matriz productiva que se paró en este gobierno. ¿Se reiniciará este plan con el nuevo gobierno? Pero es obvio. Además, algunos dicen, y no se hizo nada, o sea, ya quieren tapar el sol con un dedo, ¿no? Correa no hizo nada. ¿Dónde está el cambio de la matriz productiva? ¿En qué planeta vive? ¿No se acuerdan que hasta el 2010 teníamos apagones? ¿No se acuerdan que hasta el 2010 importábamos energía eléctrica de Colombia, que nos la vendía, dicho sea de paso, a precio de gallina y huevos de oro? ¿No se acuerdan que comprábamos la electricidad de las barcazas propiedad de los socialcristianos? Ahora exportamos energía eléctrica. Ese es el cambio, pues, en la matriz productiva. Ya no somos importadores de servicios energéticos, sino exportadores de servicios energéticos. Y dicho sea de paso, es primera vez en historia del Ecuador. Pero faltaba mucho más por hacer, pues. Faltaba desarrollar mucho más el sector industrial, el sector agrícola. Por supuesto que esto es un proceso, pero se dieron grandes y claros avances. Pero hay que continuar con una adecuada industrialización. Ay, Correa desarrollista, todavía los conceptos de desarrollo como industrialización. Muestre, aparte soy experto en esto, si quieren discutimos, ¿ya? Y yo le he dicho que industrialización es sinónimo de desarrollo, pero que no puede haber desarrollo sin una adecuada industrialización. Es necesario, pero no suficiente. No, si ahora la economía, el conocimiento, el mundo de las ideas, pero algún rato esa idea se debe concretar en un bien y servicio fruto de un proceso productivo, eso se llama industria. No nos engañemos. Que debe ser ecológica, que debe ser alta tecnología, que debe ser recontra eficiente, todo lo que ustedes quieran. Entonces necesita industria para desarrollarse. Entonces necesitamos continuar con industrialización. Teníamos todo un plan nacional de desarrollo con industrias clave, lo que llamamos industrias industrializadoras, industrias que generan nuevas industrias. Por ejemplo, la Refinería del Pacífico. Refinería del Pacífico también un complejo petroquímico de base. 40 años exportadores de petróleo, todavía importamos combustible, ni siquiera tenemos capacidad de refinación para atender la demanda interna. Con la Refinería del Pacífico vamos a exportar, ya no petróleo, sino combustible, pero también vamos a dejar de importar los plásticos hasta más elementales que se derivan del petróleo, porque no hemos tenido esa petroquímica básica. Con esos plásticos elementales ya se te puede generar más industrias de plástico, ¿no? Son industrias industrializantes, por ponerte un ejemplo. También tenemos, por ejemplo, se estudió la producción de aluminio. Ah, te equivocaste, Correa. Para el aluminio se necesita bauxita y la bauxita, materia prima, no la tenemos, la tiene Brasil, nosotros no. El mayor costo de producción del aluminio es el costo energético y nosotros tenemos sobra energía gracias a la inversión y energía barata, estable, de primer nivel. Entonces tenemos una ventaja comparativa para producir aluminio. Todo eso estaba planificado. Este gobierno echó todo al tacho de la basura. Por supuesto que hay que seguir con el cambio de la matriz productiva para alcanzar el tan deseado desarrollo económico. Muchas gracias, Ya en temas Patricia. electorales, estimado expresidente, si hay segunda vuelta, ¿qué espera de los partidos que apostarán por destruir el proyecto de país? Lo que usted acaba de decir, se unirán todos para tratar de destruir el proyecto del país, como lo hicieron en la consulta mañosa. Y ya dependerá del pueblo ecuatoriano de dejarse engañar nuevamente o votar por la esperanza, votar por el futuro, votar por el trabajo, futuro y dignidad, votar por esas políticas que tanta prosperidad para correísta, anticorreísta. Es tan fácil como preguntarse, ¿cuándo vivía mejor ese anticorreísta? ¿Cuándo anticorreísta, que me odia sin conocerme, por lo que te digo seguramente el Amazonas? ¿Cuándo vivía mejor tu familia? ¿Ahora, en esta tragedia o durante nuestro gobierno? Entonces, si es durante nuestro gobierno, no hay dónde perderse. Hay que votar todo, todito uno. Eso depende del pueblo ecuatoriano, pero es obvio que si hay una segunda vuelta, como hicieron en la consulta mañosa del 2018, todos, porque todos han sido cómplices de Moreno, todos se unirán contra nosotros. Listo, muchas gracias a Patricia Nogales de Activo. Vamos a tener, como decíamos, una rondita al final. Ahora le toca a mi buen amigo Robinson Robles de Historia Viva, a quien no tengo el gusto de conocer en persona, pero por lo menos ahora lo hacemos de esta manera. Robinson, te mando un abrazo. Tienes al presidente Correa 10 minutos, por favor, me lo entregas igualito como te lo estoy dando. Economista, qué gusto saludarle, estimado Rafael. Qué bueno verle. Qué gusto verte, Robinson. Yo sí lo conozco, por si acaso, personalmente, Robinson. Lo aprecio mucho. Creo que es uno de los mejores periodistas de la patria y de los más ilustrados, ¿no? Ya creo que eres miembro de la Academia de Historia, Robinson, ¿no? Sí, logramos con el doctor
Roque Núñez lograr ese acometido después de casi 30 años de haber hecho y creado la colección audiovisual más grande del Ecuador, no de ficción, sino desde la perspectiva de la realidad, con hechos concretos políticos, económicos, sociales y culturales del país. Y quiero aprovechar precisamente ese bagaje de aprendizajes que nos deja la investigación histórica audiovisual para hablar del momento que vive el Ecuador desde los procesos históricos de décadas anteriores que han llevado a esta lucha de élites contra pueblo, pueblo contra élites. Hace pocas semanas, hace pocos días, se conmemoraban 109 años de la hoguera bárbara, cuando unas élites conservadoras, militares, la traición de por medio, acabaron con el delito de odio más grave de la República, que fue el asesinato y el arrastre de los liberales encabezados por Eloy Alfaro. Estas mismas élites bancarias, mediáticas, años después promovieron una reforma que se fue hacia la Revolución Juliana, que trató de nacionalizar el tema de la banca y el tema de la economía ecuatoriana, con el Banco Central, la creación de la Caja del Seguro, una misión internacional que vino. Y después llegamos a otro momento histórico dramático que fue también promovido por unas élites que tratan de debilitar el Estado y que tratan de hacer de lo público algo inservible. Y llegamos a otra fecha que se conmemora por estos días, y fue la firma del Protocolo de Río de Janeiro, el 29 de enero de 1942, cuando nos quitaron la mitad de la patria, un presidente cuestionado, Arroyo del Río, por sus limitaciones y sus acercamientos con la plutocracia, además acusado de un fraude electoral. Podemos ir analizando en el tiempo este tipo de procesos, de luchas, donde los militares tienen preponderancia. Vamos a las dictaduras militares de los años 70, un gobierno nacionalista revolucionario, dictadura militar que fue golpeado por un triunvirato militar pinochetista pro-Carte, pro-Reagan, donde se venía ya el neoliberalismo, y después seguimos en esta lucha de poderes y vamos al momento actual. Esas mismas élites bancarias, militares, de derecha, radical, neoliberales, en 16 propuestas distintas, se enfrentan a un proceso más multilateralista, no imperialista, un proceso que busca acercarse a los modelos progresistas en la región, acercarse a los modelos sur-sur, y en ese momento nos encontramos. ¿Qué riesgo existe de que los poderes, como los poderes militares, como los poderes que utilizan, de hecho, está ocurriendo los poderes de la banca, que tienen sus candidatos, estas guerras Isaías, Egas que hemos vivido en el país, vuelvan a operar para atentar no contra la candidatura de Andrés Alau, sino contra este modelo de desarrollo que ya se ha demostrado tiene cabida y ha calado en la ciudadanía? Pero han atentado permanentemente, y su principal instrumento es la prensa hegemónica, que pertenece a esas élites y no está para informar, sino para ser guardián del status quo, como le decía. Tú mencionaste el asesinato de Alfaro, el arrastre de Alfaro, los 109 años de ese crimen, 1911, 28 de enero, pero más importante que aprenderse fechas es aprender el contexto, entender qué pasaba. O sea, no es que vino un loco y quiso dispararle a Alfaro porque lo odiaba, también ni lo conocía Alfaro, el cochero Ceballos, que fue el que disparó a Alfaro, pero fue asusado, inducido, manipulado por la prensa, que solo se dedicó a inocular odio contra Alfaro, como el clero conservador. Entonces la gente odiaba a Alfaro, sobre todo la gente de Quito. En Guayaquil tenía un poco más de apoyo. Cuando capturan, cuando se rinden ante Leonidas Plaza, lo traiciona Plaza, se cambia a Manaví, el encargado del poder, Carlos Freire, entonces lo mandan a Quito, ordenar que lo manden a Quito sabiendo que lo mandaban a la muerte. En Quito lo odiaban a Alfaro, lo iban a entregar a la garra de sus asesinos. Bueno, ahí muere Pedro Montero en Guayaquil y va Alfaro con 4 otros liberales, Manuel Serrano, el periodista Coral, tanto Flavio Alfaro, su sobrino, a Quito, a una muerte segura, pero no es que la gente lo odiaba porque lo conocía, porque me hiciste esto, no, es por lo que le decía la prensa. Debemos entender eso. Y es calco y copia lo que pasa hoy en día. A Alfaro lo acusaban de elefantes blancos. ¿Sabes cuál era el elefante blanco?
el tren, de haber endeudado al país, de haber quebrado a la gente con impuestos, de corrupto, de dictador, de autoritario, de ser enemigo del país. Pero lean el comercio de esa época. Cada Dividir el copia poder lo que de la sucede. iglesia. La iglesia ya no Entonces, tenía más que de ser anticlerical, porque separó el Estado de la iglesia, ¿no? Entonces, más importante que aprenderse fechas es entender cómo suceden las cosas, aprender de ese pasado para no caer en los mismos errores y no ser víctima de los mismos victimarios. Es lo mismo, ahora con tecnología, con alta tecnología, pero lo mismo. Medios de comunicación que solo inoculan odio en el corazón de la gente, para que si ven a Correa lo maten. Cuando casi me matan en la campaña del 2018, hasta aplaudían algunos, ¿no? Cuando nos cercaron 3 horas una radio, destrozaron la radio. Nunca nos fue a rescatar nadie, nunca se investigó nada, amenazas de muerte, gente armada. O sea, buscan, inducen eso, para después rasgarse la vestidura, ¿no? Y decir, ay, qué pena, como hacen con Alfaro. Pero ellos fueron los grandes culpables. El criminal de Alfaro, el asesino de Alfaro no fue un cochero semi-ignorante. Fueron los propietarios de Diario El Comercio, de la gran prensa, fue el clero conservador, fue la clase política que envidiaba a Alfaro, que inocularon tanto odio contra Alfaro y polarizaron tanto la República, y exactamente lo mismo pasa ahora. Y ha pasado con matices en el transcurso de nuestra historia. Tú has descrito algunos periodos, la Revolución Juliana, etcétera, porque esa lucha por la relación de poder. América Latina siempre nació independiente, heredando las instituciones de la colonia, verticales. Nunca hubo una verdadera democracia, horizontalidad de poder. Verticalidad de poderes con élites que quieren mantener esa verticalidad. Prefieren ser 3 veces menos prósperas, pero verticales, a 3 veces más prósperas, pero iguales. Estados Unidos tuvo un proceso diferente, ¿no? Había mucha equidad, pero entonces esa es la lucha. Y esa lucha se verifica este 7 de febrero. Y podemos hacer el cambio definitivo en esa relación de poderes en función de las grandes mayorías. Después de la Segunda Guerra Mundial aparece con las Naciones Unidas la CEPAL. La CEPAL como una entidad que trata de mostrar o indagar sobre políticas de desarrollo que podrían dar a los países una posibilidad, y hablan de Latinoamérica sobre este proceso de industrialización que sustituye a las importaciones. ¿Por qué después de tantos años de las Naciones Unidas, la Segunda Guerra Mundial y el proceso de la CEPAL, no se cumplen este tipo de indicativos que son claramente lo que llevaría a los países a un desarrollo, industrialización sustitutiva de importaciones? Hoy parece todo lo contrario. Tratan de promover este sistema importador-exportador y la industrialización de los países va quedando relegada, además con el componente de que se llevan lo que significa la propiedad intelectual de los grandes avances de la ciencia y la tecnología. ¿Por qué las Naciones Unidas nos ha fallado? Países que son invadidos, países que son con guerras impuestas, que tienen sanciones unilaterales, pese a que solo 50 países apoyan a un desgobierno impuesto Autoproclamado de 200 países, y las Naciones Unidas nos han fallado desde que se instauraron en los años 40, 50. No creo que nos haya fallado, creo que no ha tenido poder real. Pero mira, ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? El gran vencedor fue Rusia, Unión Soviética en ese momento. En las películas de Hollywood nos dicen los americanos, los gringos tuvieron 500.000 bajas, los rusos 20 millones de bajas. La debacle de Hitler viene en el frente oriental. El punto de quiebre fue la batalla de Stalingrado. Metido con el frente oriental contra Rusia, probablemente Europa seguiría siendo nazi, porque Alemania, antes de meterse contra Rusia, era invencible, contra la Unión Soviética. Los primeros a entrar a Berlín fue el Ejército Rojo, y tenían terror, porque sabían todas las atrocidades que habían cometido los nazis contra los rusos, como contra los soviéticos, cómo habían matado gente. Se iban a rendir, iban a buscar a los aliados. Querían que lleguen primero los aliados para rendirse ante ellos y salvar las vidas, qué sé yo, porque tenían terror a la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética antes ni siquiera era considerada Europa, era de los países más atrasados de Europa. A principios del siglo XX perdió una potencia europea en decadencia, pero potencia europea, una guerra contra Japón, un país asiático, fue una vergüenza, la guerra de las Kuriles. Y de repente sale como el país vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial todo el mundo quería ser comunista. Y empieza la Guerra Fría. Y por eso se impulsa el desarrollismo, como se llama. Esas nuevas colonias que se están independizando por las potencias europeas que colapsaron. Para evitar que se vayan con la órbita soviética, ayudémosla para el desarrollo. Y surge CEPAL,
la escuela estructuralista, que es capitalista, ¿no? Pero considerando las condiciones muy particulares de nuestros países, capitalismo periférico, relaciones centro-periferia, después vino la teoría de la dependencia y todo aquello. Más allá de la teoría, de la estrategia, que en gran parte fue correcta, aunque insuficiente, la industrialización sustitutiva de importación. Lo importante es que no hay país que se haya desarrollado espontáneamente. No hay país que se haya desarrollado con el bobo aperturismo, con el libre mercado, con el sálvese quien pueda, con todos los cuentos que nos imponen ahora, cuando son los campeones en competitividad y nadie les va a ganar. Porque Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial era el país más proteccionista del mundo. Y todos los países desarrollados se han desarrollado con proteccionismo, cuidando su industria infantil. Por ahí las excepciones, Holanda, Suiza es una economía mediterránea pequeña, tenía que utilizar otra estrategia. Pero todo el resto, Japón, los países asiáticos, los países de desarrollo tardío, Corea, Singapur, todos los países de desarrollo temprano, excepto Holanda, Suiza, se desarrollaron con políticas explícitas de desarrollo, no con esta tontería de libre mercado, la mano invisible, el aperturismo, la competencia y el sálvese quien pueda. ¿Por qué se ha perdido todo eso? Por los intereses creados, porque es el modelo que le conviene a los poderosos. Pero los tontos somos nosotros, caer en esos cantos de sirena y no adoptar nuestras propias estrategias de desarrollo en función de nuestras realidades. Aunque sea con la CEPAL es Comisión Económica para América Latina, que generó la Escuela Estructuralista Cepalina, teníamos pensamiento propio, pero en los 90 fue vergonzoso. Se cayó el muro de Berlín, América Latina tenía que ser neoliberal, el fin de la historia, adoptemos el consenso de Washington, consenso donde ni siquiera participamos los latinoamericanos. Volvimos a pensar con el socialismo del buen vivir. Tuvo errores, defectos, bueno, repensémoslo, pero pensemos de nuestras realidades, sin importar modelos totalmente ajenos a nuestra realidad y totalmente funcionales a los países hegemónicos. Gracias a Robinson Robles, ya se nos acabó el tiempo, esperamos haberles dado 10 minutos a todos. Tenemos personas que están aquí cronometrando, pero no es gente muy responsable y si por ahí se nos escapó un minutito con alguno, mil disculpas. Vamos a hacer una última rondita para despedirnos porque el presidente ya mismo se queda dormido. Vamos a hacer una cosa concreta, una conclusión, algo directo, cuál es su signo del zodíaco, una cosa así bien al grano para cerrar. A manera de conclusión, también quisiera acotar algo yo. Desde que iniciamos estos conversatorios, en todos los programas ha habido personas que le preguntan, presidente, si gana Arauz, usted vuelve, presidente, y como usted hace un momento lo dijo, no, lo he dicho 500,000 veces, pero yo creo que hay algo que no hay como negarlo, que mucha gente va a votar por Andrés Arauz, aparte de sus atributos, por usted, porque quiere verlo de nuevo acá en el país. Alguna vez yo le escuché que decía, yo ya no pertenezco mucho a mi familia, sino al pueblo, por todo lo que usted ha hecho. Y yo creo que no se debe de descartar esa probabilidad y decirle a la gente que está ilusionada con eso que tal vez usted no va a volver. Solamente lo dejo para que lo piensen, lo analicen y que una gran mayoría quiere eso, presidente. Mire, le agradezco mucho, ¿no? Y me llena de emoción eso. Pero recuerden que lo importante no soy yo. Lo importante es sacar la patria de su desarrollo, recuperar el país, que gobiernen las grandes mayorías. Y eso lo puede hacer Andrés Arauz, y eso lo puede hacer un proyecto político serio. Yo creo que todas las personas somos necesarias, algunas muy necesarias. Acá, en la mediocridad de la política ecuatoriana, se satanizan los liderazgos. Los liderazgos son deseables, son buenos. Todos debemos ser necesarios, nadie debe ser imprescindible, ¿ya? Entonces, esto es un trabajo de equipo y creo, yo no soy lo importante es el proyecto, lo importante es que el poder vuelva a las grandes mayorías, lo importante es retomar ese camino hacia el desarrollo, hacia el buen vivir. Gabriela Cedeño, JP Deportes y Noticias, su conclusión. Gracias por estar en el programa, Gabriela. Gracias a ustedes, economista. Manera de conclusión y muy breve, pues estamos enfrentando una crisis económica, una crisis sanitaria y como si fuera poco también enfrentamos una reducción presupuestaria en dos áreas indispensables, importantísimas y me atrevo a decir inconstitucional, temas de reducción de presupuesto en salud y en educación. En el gobierno de Arauz de ser electo, ¿cuáles van a ser estas medidas urgentes para trabajar en estas dos áreas? Patricia, reclama porque te hacen trampa, ¿no? Si tú empezaste, deberías terminar. Se lo he explicado 10,000 veces a Andrés y Quique, pero son medio duros de entendimiento. Bueno, en todo caso, sí es inconstitucional. La Constitución impide quitarles recursos de educación y salud, y estos señores han hecho lo que les da la gana. En plena pandemia redujeron presupuesto en salud.
despidieron miles de servidores de la salud, no todos médicos, personal administrativo, pero también médicos, enfermeros, y obviamente educación. No renovaron los contratos de los profesores que estaban por contratos y que ya deberían darles estabilidad. Por supuesto que todo eso se va a corregir, y no por quedar bien ahorita, porque es nuestra convicción. La salud es un derecho humano, un derecho es algo que no te lo da alguien de caridad, es algo que nadie te lo puede quitar. El Estado debe garantizar ese derecho. Y si no hemos aprendido eso con esta pandemia, no hemos aprendido absolutamente nada. ¿Cuántas vidas han salvado lo que llamaron elefantes blancos? El gasto público, ¿verdad? Los grandes hospitales. Gracias a Dios hicimos esos grandes hospitales y se salvaron miles de vidas. Entonces, si algo nos ha enseñado esta pandemia, que hay que reforzar los sistemas de salud, lo recomiendan todos los organismos internacionales, ¿no? Y como derecho, no como mercancía. Y obviamente, en el corto plazo, lo más importante es la salud. Tú puedes tener buen nivel de vida sin saber leer ni escribir. No puedes tener buen nivel de vida sin buena salud. Pero en el mediano plazo, lo más importante es la educación. Porque con buena educación vas a tener mejor salud también. Te vas a cuidar mejor. Y es la clave del desarrollo de la educación. Entonces, por supuesto que si queremos superar su desarrollo, hay que ponerle especial énfasis, prioridad, 1, a la educación como lo hicimos 10 años. Claro, faltaba por hacer, pero ¿cuánto avanzamos? Se va a retomar ese camino para hacer lo que faltaba por hacerse, lo que faltaba por realizarse, para no caer en redundancia. ¿Okay? Vamos desde Argentina con contexto argentino. Héctor Bernardo, con un cierre, Héctor. ¿Contexto o sin texto, mi querido Quique? No hay texto. ¿Contexto o sin texto? No hay texto, no hay texto. No hay viviendas, no hay texto. no hay ¿Sí viste la presentación del bestseller? Sí, muy buen video, presidente. Ahí demuestra su verdadero sentido del humor, el verdadero Rafael Correa. Estamos Del con prólogo y el reto blanco. Sí, sí lo vimos. Bueno, simplemente dos cuestiones. La primera, para hacer una aclaración, Diario Contexto es un medio vinculado a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, donde se le entregó el premio Rodolfo Walsh al expresidente Rafael Correa. Qué alegría, un inmenso abrazo a todos. Gracias, muchas gracias. Así que bueno, siempre es un placer poder volver a verlo. Usted dijo hoy en una de las respuestas que hay que aprender del pasado para no cometer los mismos errores. Durante la primera década de este siglo, los procesos populares ganaron los ejecutivos de muchos países, pero el poder real o distintas partes del poder, como el poder mediático, el poder judicial y el poder económico, siguió en las estructuras que ya venían hace tiempo. Y esas estructuras son las que después desestabilizaron esos procesos populares y las que hoy impulsan el lawfare contra distintos referentes, entre ellos usted. ¿Qué podemos aprender de aquellos 10 años para ahora que, por ejemplo, en Argentina volvió un gobierno popular y que esperemos que en Ecuador también, no se repitan estos hechos? Primero, un inmenso abrazo a la Universidad de La Plata. No sabía que era de la Universidad de La Plata, la Facultad de Periodismo que me dio el premio Rodolfo Wolf, ¿no? O Walsh. Rodolfo Walsh. ¿Cuál es el apellido exacto? Walsh, sí. ¿Rodolfo? Walsh. Walsh, ¿no? El famoso periodista, perdóname el lapsus, sí. Desaparecido, torturado y todo aquello. En todo caso, tú lo has dicho. Ganar las elecciones en América Latina no es ganar el poder. Los poderes fácticos continúan intactos, ¿no? El poder, y yo te podría decir, el poder económico en manos de la élite para boicotear un gobierno se intenta que paguen impuestos, etc. El poder mediático, que es el poder sin contrapoder. A los banqueros, todo el mundo los detesta, a todo el mundo le cae mal. Pero muchas veces los periodistas, como los defensores de la libertad, persiguiendo políticos corruptos, y por eso es que son odiados, muchas veces lo contrario. Políticos honestos perseguidos por periodistas inescrupulosos, y por ser honestos y querer cambiar las cosas, es que son odiados esos políticos. Entonces, el poder mediático, mientras no se resuelva la cuestión mediática, no habrá verdadera democracia en América Latina. Poder militar, todavía en América Latina nuestros militares, nuestro ejército tienen un peso gravitante demasiado grande, son los árbitros del bien y del mal, son los árbitros de la democracia. Poderes extranjeros, mira lo que le ha pasado a Venezuela y obviamente lo que le pasa 60 años a Cuba. ¿Cómo
funciona eso? Construyendo poder popular, pero no es fácil. El camino no está lleno de rosas. La gente es impaciente, quieren que enseguida se solucionen las cosas. Es exigente, incluso algunas veces injusta, porque lo que toleraría en un gobierno de derecha no lo tolera en un gobierno de izquierda. En 10 años es imposible no tener un caso de corrupción. Pero si fuera un gobierno de derecha es normal que roben, así son ellos. Si es un gobierno de izquierda, toditos somos corruptos y hay que dar la espalda. Entonces tenemos que madurar en eso y seguir construyendo ese poder popular para poder vencer a esos poderes fácticos que acechan permanentemente contra el poder político si quiere cambiar el status quo. Esa es la lucha. Yo te podría decir, esa es la clave del desarrollo. El desarrollo es un proceso político que definitivamente prevalezcan las grandes mayorías frente a las élites que nos han dominado durante 200 años. Pero eso no se soluciona solo ganando elecciones, sino construyendo verdadero poder popular, y eso es muy fácil decirlo. Hacerlo es mucho más complejo. No nos engañemos, seamos muy realistas. Por ejemplo, las élites tienen mucha más conciencia de clase que los pobres. A los pobres es muy fácil dividirlos con cualquier oferta demagógica. A las élites, cuando ven en peligro sus privilegios, por más que se odien entre ellas, se unen hasta aplastarte y ahí siguen con sus peleas, como tratan de hacer con la Revolución Ciudadana. Es un desafío inmenso, pero la única manera de salir adelante, lograr verdadera democracia y lograr verdadero desarrollo, venciendo esos poderes fácticos que nos han tenido 200 años en el retraso, es construyendo poder popular. Muchas gracias a Héctor. Vamos con Patricia Nogales del Medio Activo de Santo Domingo. Un saludo cordial. Gracias por habernos acompañado. Sí, muchas gracias. Nuevamente, estimado Rafael, gracias por permitirnos brindarnos este espacio, ¿no? Una pregunta muy breve. ¿Cómo has visto la intromisión de varias figuras internacionales y las ONGs que se encuentran en el país haciendo análisis electoral y recomendando a sus candidatos? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo ve cualquier persona decente? Es escandaloso. Participación ciudadana. Estos prohombres, juntas notables que están por encima del bien y el mal, que quién gana o quién pierde, lo preside José Ayala Lazo, canciller de la dictadura, condecorado por Videla y primo de Guillermo Lazo. ¿Qué garantía tienes en eso? ¿Qué garantía tiene? Entonces hay que tener mucho cuidado. Debemos tener, en verdad, observadores. Me preocupa mucho porque las dos únicas delegaciones que van a estar en varias provincias es la delegación de observadores de la OEA. Mira lo que pasó con Bolivia. Y la otra es la delegación de la Embajada de Estados Unidos. Entonces la situación es muy grave. Deben estar muy atentos y no se me deben impresionar por nombres ribombantes. Participación ciudadana, OEA, Embajada de Estados Unidos, Human Rights Watch, ¿no? Que están totalmente alineados a los intereses de Estados Unidos y son capaces de hacer cualquier cosa para impedir el triunfo popular del domingo 7 de febrero. Bueno, y la última pregunta de Robinson Robles de Historia Viva. Un abrazo, Robinson, gracias por estar. Estimado Rafael, ¿cómo fortalecer la televisión pública, los periodistas alternativos, los contenidos que no están alineados a esa élite unilateral, vertical, que viene incluso con propuestas culturizantes, hollywoodizantes para la población, y que estamos activos, estamos creando contenidos, pero no tenemos frecuencias, no tenemos espacios, no tenemos garantizados por el Estado el pertenecer a las propuestas comunicacionales? Primera pregunta. Y segundo, ¿cómo fortalecer procesos de revocatoria de mandato en caso de que el candidato no cumpla su plan de gobierno? Solo con esa propuesta, Moreno ya debería haber salido del poder porque incumplió su plan de gobierno. Sin embargo, el mecanismo no funcionó, no se activó y no fue posible hacer eso. Empiezo por lo segundo, no es que no funcionó, es muy clara la Constitución. Una causal de revocatoria de incumplimiento del programa de gobierno, y es de conocimiento público, evidente, que votó a la basura el programa ganador en las urnas y adoptó el programa perdedor, el neoliberalismo. ¿Qué es lo que pasó? Hicieron trampa. ¿Y por qué pudieron hacer trampa? Por la complicidad obscena de los grandes medios, porque yo no puedo hacer eso, pero Moreno sí lo puede hacer. Cuando se le quiso revocar el mandato, porque se quiso, y los migrantes lo quisieron hacer, eso lo bloqueó la Corte Constitucional,
impuesta por Trujillo, ¿no? Con cualquier leguleyada, cuando era más que clamoroso el fundamento para esa revocatoria, que era el incumplimiento del plan de gobierno. Entonces, no habrá ley, institucionalidad que marche, que funcione, mientras haya la zapada criolla, con la complicidad de los medios de comunicación. Porque si eso pasaba conmigo cuando era presidente, verás que hubieran sido titulares 4 años de los medios de comunicación, ¿no?, del mundo. Corte Constitucional de Correa bloquea revocatoria del mandato de Correa. Como fue contra Moreno, no dijeron absolutamente nada. Es lo que decía la pregunta de Héctor hace un momento. O sea, hay que vencer a los poderes fácticos para tener una verdadera democracia. Porque mientras los medios de comunicación sean los que decidan qué conoces, qué ignoras, no tendremos democracia tampoco. Democracia es información, democracia es verdad. Entonces, esa reflexión quería decirte. Formalmente la institucionalidad es muy buena, pero mientras haya trampa, haya impunidad, haya la dictadura perfecta, que es la que tiene el apoyo de los medios de comunicación, no habrá institucionalidad que sirva. Sobre la primera pregunta, también es trampa. Rompieron la Constitución. El espectro radioeléctrico es del Estado. Es un recurso limitado en cantidad fija. Tú no puedes tener 5.000 radios. Tienes que repartir entre no sé cuántas serán, 1.000, 1.500, ¿ya? Y la Constitución establece que ese espectro tiene que repartirse 1/3 para el sector privado con fines de lucro, 1/3 para el sector público y 34% para el sector comunitario, sindicatos, sociedad civil, comunidades indígenas, qué sé yo. Bueno, en estos momentos debe estar de nuevo 90% en manos privadas, porque destrozaron la Constitución con el aplauso de la prensa. De hecho, son los directos beneficiarios. Así compró la prensa Moreno, regalándole frecuencia, poniendo a sus hijos en consulado. Entonces rompen la Constitución y lo aplauden. Hay que retomar eso, pero por eso se necesita el poder político, pese a que la lucha recién empieza, porque tiene que enfrentar poderes fácticos muy poderosos. Pero obviamente Ecuador necesita retomar sus medios públicos, hoy muy en decadencia, y políticas, por Dios, que beneficiaban lo nuestro. Cuando eliminan la ley de comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que vendieron al público? La ley Mordaza estaba hecha para censurar a la prensa. Esa ley, entre otras muchas cosas, obligaba a que la publicidad se eche en el Ecuador. En lugar de dar, con todo respeto, Héctor, trabajo a Argentina, trabajo a México, que los spots publicitarios de Coca-Cola vengan del extranjero, que los hagan los nacionales, artistas nacionales, directores nacionales, es generar empleo nacional, es evitar fuga de divisas, todo eso derogar. Todas esas políticas, medios públicos, producción nacional, etcétera, y adecuada distribución de las frecuencias, tendrán que ser retomadas. Muchas son mandatos constitucionales que los han destrozado. Otras son políticas muy necesarias que retomaremos, como ya lo hicimos del 2007 al 2017. Presidente Correa, para despedirnos, tengo una pregunta. ¿Qué va a haber mañana a las 5 o 6 de la tarde? ¿Los resultados electorales o el supertazón? Ni siquiera me he enterado que es el supertazón, sí sabe. ¿Con quién va a haber los No resultados? me gusta mucho ¿Cómo? el fútbol americano, ¿no? Es Sí, más negocio que deporte, más ciencia. Que paran, que se discuten, que si mando a repetir en el video la jugada y no tiene razón el entrenador, le quitan puntos. Eso ya es muy a lo gringo. Sí me gusta ver los resúmenes, el resumen sí es interesante. Pero ver un partido completo de fútbol americano es un somnífero. O sea, ahorita le sentaría bien para una siesta. ¿Y con quién va a ver los resultados mañana, presidente? ¿Cómo va a ser ese momento? Porque es casi como algo medio deportivo, ¿no? Porque es ganar, perder, empatar técnicamente y primera vuelta, segunda vuelta. Uno se emociona mucho. ¿Cómo va a seguir esos momentos? Bueno, ¿Quién? cuidado, no ¿Y dónde? analicen lo de mañana. No es algo deportivo, ¿no? Está en juego el futuro de la patria. Por supuesto, pues siempre es mejor estar acompañado para, bueno, en el triunfo, en la derrota, estar con amigos. Entonces sí, vamos a ver con un gran grupo de amigos, muchos miembros de mi gobierno que tienen asilo aquí en México. México, después de décadas, reconoce que hay persecución política. Eso te demuestra pues que nadie cree en la justicia ecuatoriana. Entonces aquí está Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, Gabriel era asambleísta, Sol Buendía, que era asambleísta, Carlos Viteri, que era asambleísta, después de la protesta de octubre, acuérdate. Tuvieron que refugiarse en la Embajada de México, lo acusaron de rebelión y luego le dieron salvoconducto. Están con sus esposas. Entonces tenemos una importante comunidad, miembros de mi gobierno, más amigos mexicanos que siguen muy de cerca la política ecuatoriana, miembros del gobierno mexicano, del partido Morena. Habrá unas 30 personas que nos reuniremos para en una sede que tenemos ver
juntos los resultados de las elecciones. Y su mensaje final para mañana ir a votar, presidente Correa, a la gente. Traten de hacer un esfuerzo. Está en sus manos el futuro de la patria. Miren estos 4 años de destrucción. ¿Quieren que sigamos así? Hay que ir a votar tomando las medidas de bioseguridad necesarias, distanciamiento, máscaras, su propia pluma para que primero no le hagan trampa porque le pueden dar bolígrafos que se borran y segundo para evitar contagio, ¿no? Llevar su propia pluma, pero vayan a votar. Aquellos que no son muy vulnerables, personas ya muy mayores o con ciertas patologías, todo el resto, haga ese esfuerzo. Yo sé que es difícil, sé que estamos en pandemia, pero vayan a votar porque está en juego el futuro de la patria, el futuro de sus hijos. Y por supuesto, votar todos, listas uno, así sean contrarios. Pero son elecciones muy especiales. Como les decía, el próximo gobierno no va a recibir un país, va a recibir ruinas. Dejen que recuperemos la patria, estabilicemos la democracia, la economía. Y el 2025, si votan por el cuñado, por el primo, por la derecha, porque me cae bien, ahora, por lo que es seguro para sacar adelante el país, como lo hicimos del 2007 al 2017. Listas 1. Todito 1. Chao, Presi. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un abrazo a todos los compañeros. Gracias. Chao.